Comprender la filosofía de Aristóteles implica primeramente comprender, como en todo pensador, cuál es la herencia en la cual él se educa. Aristóteles permaneció al lado de Platón 17 años en la academia de Platón y como su gran discípulo, ha superado a su maestro en ciertos elementos, nunca la superación es total, pero lo ha superado a Platón, sobre todo en el refinamiento de ciertas categorías metafísicas que en Platón estaban esbozadas, desarrolladas de una manera parcial, y en Aristóteles estas categorías se desarrollan con más profundidad y con más precisión. Así que Aristóteles en ese sentido progresa y supera a su maestro, pero a partir de las categorías de los tratamientos que el propio Platón exhibe en sus diálogos, sobre todo en los diálogos de madurez y en los diálogos de vejez, donde se va superando a sí mismo. Aristóteles pertenece a esa clase de filósofos que, comparada con la clase de los filósofos jónicos, milesios, que son filósofos que se encargan por primera vez de conceptualizar la categoría de causa y que justamente tratan de captar cuál es la causa material, que en realidad sería como el origen material, la primera materia fundamental desde la cual surge todo el universo, todo el cosmos, toda la naturaleza. En comparación con esta clase de los filósofos jónicos, que serían los filósofos de la materia, aparecen filósofos de la forma. Heráclito piensa a un logos, que si bien tiene un correlato material en el fuego, en el fondo es una lógica necesaria que estructura todo el devenir. Parménides piensa al ser de manera absoluta, con lo cual en Parménides la afirmación absoluta del ser excluye cualquier enunciación del no ser, y por lo tanto Parménides también es un filósofo de la forma, en el sentido de la estructura, porque el ser de Parménides es el que se identifica con la verdad, con la inmutabilidad, con la permanencia, con la consistencia, con la coherencia, con la luminosidad, con el conocimiento, con el objeto propio del verdadero conocimiento. Solamente para Parménides, Parménides enuncia y afirma, estableciendo que solamente se puede conocer lo que verdaderamente es, lo que no es verdaderamente, lo que es de manera ilusoria, no se puede conocer. Platón, por supuesto, que recoge la herencia de Parménides y también se instituye como un filósofo de la forma. En Platón hemos visto que hay dos mundos, un mundo que es el mundo de los seres verdaderos, y los seres verdaderos casualmente son los seres que satisfacen las condiciones de inteligibilidad, es decir, los seres que pueden ser inteligidos, conocidos intelectualmente, concebidos intelectualmente de manera perfecta. Esas son las ideas, el mundo eidético, el mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, modelos perfectos, inteligibles, porque solamente se pueden captar con la inteligencia, modelos inteligibles e inmutables, a imagen de los cuales está hecho este mundo sensible, temporal, histórico, donde las cosas, porque están provistas y constituidas por la materia, justamente son cosas que perecen, que se corrompen, que se desgastan, que se mueren, que se deterioran. Platón sostiene entonces esta concepción de dos mundos, el mundo verdadero, el mundo de las ideas, que no son nuestras ideas, son las ideas en el sentido de los eidos en griego son los objetos que se pueden inteligir, es decir, ver con la inteligencia
de manera perfecta porque tienen una identidad perfecta, precisamente porque son inmutables. Solamente puede tener identidad perfecta aquello que no muta, porque lo que muta no lo puedo reconocer en lo que verdaderamente es, porque una vez que lo reconozco, mutó, cambió y ya no es lo que yo pensaba que era. Entonces la idea, el eidos, es lo que se puede ver con los ojos, no estos, sino los ojos de la mente. Precisamente se puede ver con la mente porque es siempre idéntico a sí mismo, es inmutable, no cambia porque no necesita cambiar, porque es perfecto. Esto inteligible es aquello a lo cual se refiere el mundo de las ideas. Y este mundo es el mundo perfecto, a imagen del cual está hecho este mundo imperfecto. En el Timeo, que es un diálogo también de madurez, aparecen tres elementos para explicar, según Platón, la presencia de este mundo sensible. El demiurgo, que es una especie de artesano, que tiene la materia prima y tiene el mundo de las ideas, entonces moldea con la materia a este mundo sensible a imagen del mundo de las ideas. Platón entonces es un filósofo de la forma porque la forma, la estructura, lo que permanece y tiene una identidad perfecta, coincide con lo inteligible, coincide con la idea. Imagínense que Aristóteles vivió 17 años estudiando con Platón y por lo tanto también deviene un filósofo que va a pensar la forma, morfé, no lo asocien con el pretérito indefinido de nuestro verbo morfar, que significa comer. Morfe significa estructura. No es la figura geométrica, es la forma en tanto estructura que le da consistencia e inteligibilidad a un ser para poder ser reconocido en lo que es. Entonces, precisamente, en una de sus obras fundamentales, Aristóteles escribe en su Metafísica que el hombre anhela y necesita conocer la verdad, y la primera verdad que necesita conocer es la verdad sobre el ser. Por lo tanto, la metafísica es la obra que Aristóteles escribe, definiéndola a la metafísica como disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar las condiciones en las cuales los seres son en tanto seres, con prescindencia de si son flores o son estrellas o son montañas. Pero ¿cuáles son las condiciones desde las cuales el ser puede ser y darse en los seres? Aristóteles dice el ente en tanto ente. Ente es un participio presente del latín. Ente significa lo existente. En la metafísica Aristóteles establece los principios gracias a los cuales se puede pensar a lo existente en tanto existente, no en tanto a lo específico de lo que es. Si es una piedra, si es un elefante, si es una nube, si es una persona. El ente en tanto existente. Bueno, en la metafísica se pueden encontrar los desarrollos teóricos que Aristóteles hace para explicar cuáles son esos primeros principios desde los cuales se puede pensar al ser en tanto ser, al ser entendido no como el hecho de existir, sino al ser entendido como este ser, como un ser, algo que existe y es. ¿Cuáles son las condiciones inteligibles que hacen posible entender al ser que existe en tanto existente? Eso es lo que Aristóteles desarrolla en su metafísica. Entonces, para poder empezar a entender la filosofía aristotélica, Aristóteles dice, bueno, en definitiva, cuando yo veo, por ejemplo, una estrella, la estrella es diferente de un tigre, es diferente de una planta, es diferente de una piedra. Hay una diferencia que es el qué es. Cuando yo me pregunto qué es, digo una estrella. Y digo que no es un elefante, que no es un árbol, que no es un ser humano. Entonces el quid, el qué, eso que Sócrates estaba buscando y que Platón trata de establecer, como nosotros hemos visto cuando estudiamos el diálogo de Tetos, sobre el lenguaje bello, sobre el discurso bello, ese qué
Aristóteles lo asocia con la primera captación fundamental de un ser. Yo cuando capto un ser, lo primero que entiendo es que existe, que está ante mí. Pero lo segundo que entiendo es qué es. Cuando yo pregunto qué es, tengo que decir es una estrella, tengo que decir es un hombre, tengo que decir es un árbol, tengo que decir es una bacteria, o es una montaña, o es un arroyo. Cuando alguien me pregunta qué es eso que estás viendo, yo no puedo contestar, estoy viendo lo blanco. No, estoy viendo un delantal blanco, o estoy viendo una pared blanca, estoy viendo una pizarra blanca, estoy viendo una nube blanca. Yo no puedo contestar con el color. El qué tiene que ver, se orienta a algo estructural, no a algo más superficial, que Aristóteles lo va a llamar accidente. Cuando a mí se me pregunta acerca de qué estoy viendo o qué estoy percibiendo o qué estoy entendiendo, el qué, el quid, va dirigido a algo que es esencial. Entonces yo digo, estoy viendo una estrella, esa estrella que titila. Estoy viendo una montaña. Después hay muchas montañas, pero todas las montañas son reconocidas como montañas porque comparten algo esencial, por lo cual son montañas y no son una flor. Y las flores, si bien cada flor es única e irrepetible, todas son flores. No importa si son algunas amarillas, otras blancas, otras violáceas, otras lilas, otras fucsias, otras rosas, otras rojas. No importa si son de diferente color. No importa si el tallo es de diferente tamaño. No importa inclusive qué forma tiene la flor. Hay rosas, hay claveles, hay jazmines, hay girasoles. Pero yo digo que son flores porque comparten algo estructural. Y eso estructural es lo que hace que sean flores, aunque después sean flores de distintos tamaños, de distintas figuras, de distintos colores. Pero hay algo estructural esencial. Entonces yo cuando se me pregunta qué estoy viendo o qué estoy mirando, qué estoy observando o qué estoy contemplando, digo, estoy contemplando una flor, sin necesidad de dar el detalle del color de la flor, del tamaño de la flor, de cómo es el tallo, de cómo son sus pétalos. Pero yo lo primero que capto es que es una flor. Entonces Aristóteles a este qué lo llama esencia. Y esa esencia está sustentada, sobre todo en los seres materiales, está sustentada en que primero, digamos, la flor no es inmaterial, la flor es de materia. Nuestro cuerpo es material, las estrellas son materias ígneas, materias incandescentes, explosiones del helio en el Sol, de ahí helios, que significa Sol, que es toda esa fisión nuclear, que significa que el hidrógeno se convierte en helio, adquiere un electrón más, y la potencia expansiva de ese electrón que viene a unirse para estabilizar al átomo de hidrógeno y convertirlo en un átomo con dos electrones y un protón es el helio. Entonces digo que todos los seres que yo percibo con mis sentidos son seres que están hechos de materia, pero no por eso son seres idénticos. El árbol está hecho de materia y no es idéntico a una estrella. El agua está hecha de materia y no es idéntica a una montaña. Entonces, además de materia hay otro elemento. Un elemento que organiza la materia de manera diferente en cada especie de ser. La materia orgánica está presente en todos los mamíferos, por ejemplo. Pero hay algo que a esa materia orgánica la organiza y la configura de manera diferencial en un hipopótamo respecto de un cóndor, un águila, respecto de un tigre, respecto de un zorro, de un lobo, de un perro. Hay materia orgánica, pero la materia orgánica está
organizada y configurada de manera diferente. Ahora, todos los lobos que pertenecen a la especie lobo tienen una configuración semejante de esa materia. Por eso uno reconoce a los lobos perteneciendo a una misma clase de animales, que es una clase específica, pertenecen a la misma especie. Ese elemento estructurante que organiza y configura la materia es lo que Aristóteles denomina forma. Forma en el sentido de estructura. Es lo que estructura la materia. Y en esa estructura, la materia va adquiriendo una configuración desde la cual hay partes que se van relacionando con las otras partes, cumpliendo funciones específicas. Eso es lo propio de lo que sucede en un organismo viviente. Nuestro cuerpo tiene distintas partes: el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático, etc. Quiere decir que en nuestro cuerpo hay una configuración interna donde hay órganos que cumplen funciones diferentes, pero complementarias y recíprocas, que hacen que todo el organismo completo pueda vivir, pueda estar equilibrado y funcione, y esté sano, sea saludable. Bueno, esa configuración es algo que no está hecho o hecha de materia. La materia es la que está configurada, pero la configuración a su vez no es materia. La configuración es algo que yo capto intelectualmente. Entonces, para Aristóteles, los seres que yo capto, en mi experiencia sensible, los seres que están hechos de materia, tienen dos componentes fundamentales: materia y forma. La materia ya sabemos lo que es disposición a ser configurada de distintas maneras. Es lo que Aristóteles llama potencia. La materia primera es la primera potencia. Potencia en el sentido de que puede ser esto, jirafa, o puede ser aquello, estrella, o puede ser eso otro, que es montaña, o puede ser esto, persona, o puede ser esto otro, río, mar, océano, pez. Es decir, la materia es la pura posibilidad de ser configurada, pero la configuración está dada por un elemento formal, por una estructura que ya no captamos con los 5 sentidos, captamos con la inteligencia. Ese es el elemento inteligible presente en los seres. A ese elemento se le llama, Aristóteles lo denomina forma. Entonces todo ser sensible, todo ser, quiero decir sensible, captable a través de los sentidos, de nuestros sentidos externos, todo ser sensible está constituido por materia y forma. La forma es acto respecto de la materia, porque la forma actualiza la materia, la saca de la indeterminación, de lo indefinido, y la define diciendo, bueno, jirafa, o estrella, o águila, o persona, o pez, o ballena. Es decir, de la pura posibilidad de ser configurada de incontables maneras, que es la materia, de la pura potencialidad, de la pura posibilidad de ser, la forma define una cierta forma específica de ser, define cierta configuración, cierta determinación. Y entonces a la materia la configura como tigre, como pez, como estrella, o como montaña, o como persona. Entonces la forma es acto respecto de la materia, porque la forma actualiza y determina una cierta manera de existir. Se existe como jirafa, se existe como persona humana, se existe como estrella, se existe como tiburón, se existe como piedra, se existe como volcán, se existe como nube, se existe como planeta, pero se existe de una manera específica. Esa especificidad está dada por la forma, que solamente la capto con la inteligencia, es el elemento inteligible presente, inherente al ser sensible que capto a través de mis sentidos y que estructura la materia de la cual ese ser que percibimos a través de nuestros sentidos está hecho.
Entonces, materia y forma. A esta teoría se le llama teoría hilemórfica. Y ya que la materia es pura potencialidad para ser configurada y la forma es el acto que determina en primera instancia a esa pura posibilidad y la define como cierta especie y cierta manera específica de existir, Aristóteles también va a hablar más en extenso de potencia y acto. La potencia es la disposición a ser y el acto es lo que actualiza el ser, lo que hace ser actualmente esto. En el caso de un estudiante, el estudiante que estudia medicina, tiene todas las disposiciones activas para poder ser médico en el futuro. Entonces es un médico en potencia, diría Aristóteles. ¿Por qué es en potencia? Pero no es que no es médico en potencia. ¿Por qué? Porque tiene todas las facultades y las disposiciones que lo capacitan para poder lograr ser médico. Ahora, no es médico actualmente, es médico en potencia. Cuando se reciba de médico, esa capacidad de ser médico, esa posibilidad de ser médico, esa potencialidad de ser médico, se actualizó y entonces ya es médico en acto. Entonces, potencia y acto también son categorías fundamentales de Aristóteles. Ahora, si a Aristóteles se le preguntara qué tiene prioridad, si la potencia o el acto, Aristóteles, por supuesto, que contestaría que tiene prioridad el acto. Porque si no hubiera nada en acto, ninguna posibilidad de ser pasaría a ser actualizada y realizada. El cuadro que está colgado en la pared es y existe en acto porque un pintor, un artista, lo pintó. Si no hubiera pintores, si no hubiera artistas de cuadros, no habría cuadros. Entonces, la pura posibilidad de ser requiere, para ser actualizada y realizarse efectivamente, a una causa que esté en acto y la realice. Si no hubiera nada en acto, ninguna posibilidad de ser, ninguna potencia se podría actualizar y no habría nada real en acto. Entonces la prioridad la tiene el acto. Ahora, Aristóteles hereda de Platón esta concepción respecto de la cual la materia está asociada al cambio, a la imperfección, a la corrupción, al deterioro, a cierta deficiencia en el ser, porque en el fondo Aristóteles explica que el cambio se debe a que no se puede ser sustentable en el ser que se es. Entonces hay algo que falta y por eso, como algo falta, se cambia hacia eso que falta. Pero cuando se cambia hacia eso que falta, se deja de ser en parte lo que se era, para poder ser ahora con eso que antes no estaba y que ahora está. El cambio siempre expresa para Aristóteles y también para Platón una autoinsuficiencia ontológica, un déficit en el propio ser. Para Platón y también para Aristóteles, los seres que son perfectos son los seres que no necesitan cambiar, porque son todo lo que deben ser, tienen todo lo que necesitan y por eso son autosuficientes, es decir, no necesitan nada y por lo tanto no necesitan adquirir nada y por lo tanto no necesitan perder nada de lo que tienen para ganar algo nuevo, por eso no necesitan cambiar. El ser perfecto es el ser en el fondo autocompleto que no necesita nada ni de nadie, porque ya en su ser están actualizadas, están en acto todas las perfecciones que definen al ser y que lo capacitan para no necesitar cambiar, para no necesitar adquirir algo nuevo, perdiendo otras cosas. Entonces, el concepto de perfección, tanto desde Platón como desde Aristóteles, tiene que ver con una autosuficiencia ontológica. No confundan, por favor, la palabra autosuficiencia de la frase autosuficiencia ontológica o autosuficiencia en el ser, con esa manera a veces de denominar la soberbia, la vanidad de alguien diciendo que si alguien se cree autosuficiente. No.
Platón y Aristóteles no están hablando de esta soberbia, de esta vanidad, de esta autosuficiencia moral, de esta pedantería, sino que están diciendo que el ser perfecto es autosuficiente, es suficiente para sí mismo porque posee todo lo que tiene que poseer y es todo lo que tiene que ser y por eso no necesita adquirir algo y por eso no necesita cambiar. Por eso el ser perfecto es el ser que es inmutable. Ahora, al igual que Platón, Aristóteles dice, todo lo que está hecho de materia, como la materia de suyo de por sí es inestable, es precaria, es inestable y por lo tanto está sujeta al cambio, todo ser que está hecho de materia no puede ser perfecto. Porque ya por la materia, justamente ese ser se va a corromper, se va a deteriorar, se va a desgastar, va a morir, en el caso de que sea un ser vivo. Un ser viviente que tiene un cuerpo, que tiene cierta materialidad constitutiva, va a perecer, va a terminar de existir. Va a llegar un momento en donde no va a existir más, porque la materia perece, porque la materia se destruye. Entonces, lo más perfecto hay que buscarlo en los seres que no están hechos de materia. ¿Y qué es lo que no está hecho de materia? Lo que es puramente captable a través a través de la inteligencia. Justamente, la perfección está en lo inteligible, no en lo sensible, porque lo inteligible está liberado de la materia, no tiene materia. Entonces, como no tiene el elemento material, lo inteligible, lo puramente inteligible, no se corrompe, es perfecto e inmutable. ¿Cómo pensaba Platón en su concepción de las ideas, de los arquetipos perfectos, a imagen de los cuales está hecho este mundo sensible, pero que justamente porque es sensible, porque es captable a través de los sentidos, está hecho de materia, y porque está hecho de materia, este mundo sensible es cambiante, es inestable y se corrompe. Entonces, en este sentido, Aristóteles converge con Platón. También piensa que en la jerarquía de las perfecciones, lo más perfecto es lo que es puramente inteligible. Pero a diferencia de Platón, y esta es una diferencia fundamental, Aristóteles no cree que hay dos mundos. Hay un solo mundo. Los seres menos perfectos son los seres que él clasificaría en el reino mineral, las piedras. Una organización un poco más compleja, más elaborada, aparece en las plantas, que ya son los primeros seres vivos, diría Aristóteles. Después, ascendiendo en la jerarquía ontológica, en la jerarquía de los seres, en cuanto a grados de perfección, aparecen ya los seres animados. Los animales son seres animados porque tienen cierta ánima, cierta alma que los capacita para moverse, para ser autónomos, para reproducirse, para alimentarse, para expresarse. Y en la cima de los seres animados, pero que tienen cuerpo, está el ser humano, que tiene una diferencia cualitativa con los demás animales precisamente por su inteligencia, que lo capacita justamente para el conocimiento de la verdad y de lo inteligible. Esta sería una especie de primera jerarquía. Ahora, si hay inteligencia en el ser humano participa de la inteligencia, pero el ser humano no es autor del universo, el ser humano no es autor de sí mismo, el ser humano también comparte en su cuerpo la materialidad de los otros seres y por eso el ser humano es mortal, dice Aristóteles, precisamente por la presencia del cuerpo, porque el cuerpo es material y la materia se corrompe. Si el ser humano participa de la inteligencia, en la jerarquía de las perfecciones tiene que haber un ser que sea pura inteligencia. Y este ser para Aristóteles, precisamente, es el nous, es la inteligencia, que no se va a estar ocupando de lo que es inferior a ella, se va a estar ocupando de conocer lo más perfecto que puede conocer, pero lo más perfecto que puede conocer es a sí misma, porque es la pura inteligencia. Y ese para Aristóteles es Dios, es la inteligencia que solamente se contempla a sí misma y conoce los primeros principios universales que la capacitan para contemplarse a sí misma, pero siendo indiferente respecto del resto de los seres del universo. Esta es la primera parte sobre Aristóteles.